con Ruth del Salto. Henry Kronfle, candidato a la presidencia de Ecuador por el Partido Social Cristiano, promete reforzar el sistema de justicia, aumentar la producción petrolera y reducir los impuestos. Hoy en Ángulo, un expresidente del Legislativo que ahora quiere presidir el Ejecutivo. Por un Ecuador que valore a quienes construyen el futuro desde lejos. Miles de familias se han separado por la migración. Ustedes, desde el exterior, aportan con sus remesas y merecen algo más que palabras. Merecen soluciones reales. Podrás traer tu homenaje de casa completo y tu automóvil sin limitaciones ni impuestos. Las donaciones de hasta $70.000 al año a tus familiares estarán libres de impuestos. Atenderemos a los migrantes en las oficinas consulares, inclusive los fines de semana. Implementaremos trámites legales en línea para resolver desde donde estás tus problemas en el Ecuador. La asistencia legal será gratuita para proteger tus derechos en el extranjero. Menos impuestos para tu familia es más billete en tu bolsillo. Por el Ecuador que todos queremos. Vota Todos 6 y aliados. Henry Kronfle, presidente. Voy a darle la bienvenida en Ángulo de NTN 24. Henry Kronfle, ingeniero, político, presidió la Asamblea Nacional del 2023 al 2024. Es candidato presidencial para este 2025 por el Partido Social Cristiano. Gracias por estar con nosotros, señor Kronfle. Bienvenido al Canal de las Américas. Gracias, Ruth. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Gracias. Vamos a empezar, candidato Kronfle, hablando de esta propuesta sobre reducir impuestos, que le escuchábamos ahí. Entonces, hablemos un poco de números, recaudación tributaria, por ejemplo. Con eso, el presidente actual, Daniel Noboa, aumentó esto del 3% del IVA en el 2024, una recaudación de 600 millones, que anualizados son 1.100 millones para este año 2025. Usted ha dicho que no es partidario de más impuestos. Si se reduce el IVA por cada 1%, el Estado recaudará menos de 400 millones. Entonces, el déficit fiscal sería de 4.000 millones. La pregunta es cómo piensa usted enfrentar, por una parte, y financiar ese déficit. ¿Cómo se hace sin impuestos? Gracias, Ruth. A ver, quiero ser primeramente muy claro. Los gobiernos que han llegado al Ecuador han tratado de resolver los problemas del gobierno, más no de la gente. Cuando el gobierno gasta más de lo que recibe, para ellos es fácil. Le sacan impuestos a la gente o endeudan el país. Cuando la gente gasta más de lo que tiene, quiebra. Entonces, esto no puede continuar así. Y lo que hemos dicho nosotros, vamos a reducir los impuestos, porque si reducimos los impuestos y subimos los salarios en el Ecuador y mantenemos el subsidio a la bombona de gas, no para los contrabandistas, el combustible subsidiado, ni para las mineras, sino para la familia ecuatoriana, y podemos recuperar el bono de desarrollo humano y aumentar las pensiones de jubilación, vamos a poner billete en el bolsillo de la familia. Y si la familia puede comprar, las empresas van a vender más, la gente va a poder comprar más y entonces van a tributar más por el crecimiento económico. El Ecuador cayó en 2.2% el Producto Interno Bruto acumulado. Hay recesión económica en el Ecuador. El índice de recaudación tributaria, habiendo subido el IVA, bajó en el mes de septiembre. Entonces, no es verdad eso que si se suben los impuestos se recauda más, porque cuando hay contracción económica se recauda menos. ¿Cómo vamos a compensar? Haciendo eficiente el Estado. Modernización del Estado, cambiando las empresas públicas para que no estén los coidiarios o el vecino o el compadre, sino que estén los colegios profesionales al frente de las mismas para hacerlas rentables. Combatiendo la corrupción, nadie habla del combate a la corrupción, evitando los sobreprecios, estimulando la economía popular y solidaria, que es lo nuestro para crecer la economía, haciendo la modernización del Estado, que los trámites sean en el celular, y aumentando la producción petrolera del Ecuador, cambiando las mafias petroleras que existen por una sociedad anónima, en donde el 51% lo tenga el Estado, en Petroecuador, y la diferencia puede estar en bolsas, como lo hizo Colombia, como lo hizo Brasil, como lo ha hecho Argentina, como está en proceso México. Así vamos a compensar para que no haya déficit fiscal, pero no quitándole la plata a la gente, porque el Estado no se arregla el mismo y es muy fácil quitarle la plata. Candidato, usted habla de, lo ha dicho, quitar pipones del Estado, como se conoce en Ecuador.
modernizar el Estado, trámites en línea, pero eso también para implementarlo se necesita dinero. ¿Cómo se empieza para poder suplir todas estas propuestas que ahora suenan muy bonitas y seguramente tienen sus seguidores el hecho de que haya que no pagar tantos impuestos, pero cuando se habla de recaudación, se habla de modernizar el Estado, ¿cómo empezaría usted en el caso de ser elegido presidente para poder hacerlo? Mire, Ruth, como empresario le digo, estoy cansado de escuchar que en este país no hay plata, cuando hay 35.500 millones de dólares del presupuesto general del Estado. Lo que no hay plata es para la gente, porque la obra pública en este país son 380 millones de obras de infraestructura sobre 35.500 millones. Es decir, 1 de cada 100 dólares va a la obra pública desde el gobierno central. Es una barbaridad lo que está pasando aquí. Vaya a los hospitales, no hay una medicina. La seguridad, está todo el mundo con terror y con miedo en el Ecuador. Vivimos la peor inseguridad que hay. La mayor cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes como país en toda América. La inversión parada, el segundo peor país de inversión extranjera directa, solo nos supera Haití. Nosotros somos el 0.3% del Producto Interno Bruto. La pobreza extrema ha subido del 8 al 11%. El desempleo ha subido 9%, del 43 al 34% el empleo pleno. Entonces, si vamos a hacer más de lo mismo, nunca va a haber un cambio en el Ecuador. Por eso es que 30 reformas tributarias no han servido de nada. Eso y que los gobiernos lleguen para resolver los problemas del gobierno, metiéndole la mano a la gente, y el Estado, un lagarto, discúlpeme, que traga impuestos y no vomita ningún servicio, tiene que parar en el Ecuador. Y conmigo esto va a parar. Esto no es demagogia política. Mi especialidad como empresario, como presidente de los empresarios que fui de este país, de la región, y fui el presidente de los industriales de toda América Latina, créame lo que administrar crisis es mi esencia y mi especialidad. Aquí no vamos a regresar a un Estado cuya incapacidad del gobierno en la ejecución presupuestaria es evidente. En los primeros 6 meses de este gobierno, solamente el 18% se ejecutó de lo presupuestado en el presupuesto general del Estado. O sea, no hay capacidad ni de actuar. Ya no es un problema de falta de dinero, que según esto es lo que existe cuando hay 35.500 millones. Es un problema de falta de capacidad de gestión. Las licencias ambientales para que fluya la inversión en el Ecuador están paradas. Más de 2.000 millones de dólares de inversión nacional y 780 millones en el sector. Vamos a hablar más adelante sobre esto de las reformas, que también es importante cómo se tratan en la Asamblea donde usted estuvo, reformas tributarias, reformas económicas. Pero quiero consultarle sobre un tema muy actual y con lo que partíamos con su video de campaña, de hecho, hablando de la situación migratoria. Se ha conocido, 80 migrantes ecuatorianos han llegado a nuestro país recientemente, hace pocas horas, en un vuelo adicional de deportados desde los Estados Unidos. Según la Cancillería, 32.000 deportados ecuatorianos en 2 años. Si usted llega a Carondelet, le toca recibir a esa tanda de deportados ahora con la nueva administración de Donald Trump. ¿Qué va a hacer por ellos? Mucho lo que no se está haciendo, y le voy a poner primero los ejemplos de lo que no se está haciendo y lo que se tiene que hacer. 1, no hay, y como estuvo en el video antes de que haga la entrevista, no hay servicios consulares para poder resolver los problemas de nuestros migrantes que están allá. No hay abogados que atiendan el problema. Cuando quieren traer su mandaje de casa les hacen problema. En el Ecuador se puede donar hasta 70.000 dólares sin pagar impuestos. Sin embargo, los migrantes, que son los que financian la economía con 5.000 millones de dólares de remesas, les hacen un lío, quieren que se establezca un sistema de 4x4, que pongan los ciudadanos que son sus parientes para que solo ellos puedan recibir las donaciones, cuando aquí todos podemos donar hasta 70.000 dólares sin impuesto. El vehículo no se lo dejan traer, no hay pasaportes y no hay cédulas en los consulados. Los consulados no son para los cócteles ni para la hora que quiere trabajar el cónsul. Nadie trabaja en la tarde, a altas horas de la tarde, que es cuando nuestros migrantes se pueden acercar a las oficinas consulares. Cierran el fin de semana, que es cuando los migrantes pueden acceder a las oficinas consulares. Los trámites, revalidación de títulos, herencias, traspasos de propiedades, tienen que buscar abogados en el Ecuador porque no se pueden resolver en línea. Y ahora no tienen la ayuda
los que están expuestos a estas deportaciones. Si son 32.000 personas, imagínese usted solamente a $1.000 el costo por persona, son 32 millones de dólares. ¿Dónde están los fondos del gobierno en un fondo especial para la deportación y cuando llegan acá ayudar a las familias que reciben? Porque ellos no tienen casa en el Ecuador, llegan donde familiares. Los familiares no tienen plata ni para sustentarse a ellos mismos, porque eran los migrantes los que los mantenían con las remesas. Ahora tienen esa carga familiar. ¿Cómo va a ayudar el Estado? ¿Dónde está ese fondo para los migrantes que han regresado al Ecuador porque han sido deportados? No hay planificación alguna, todo es una improvisación. Tiene que existir ese fondo y tiene que existir la ayuda estatal, por lo menos por un año, hasta poder ver esas personas que regresan, cómo se insertan, cómo se incluyen en la sociedad y en el mundo laboral del Ecuador. Ya. Eso es lo que hay que hacer. El gobierno de Noboa ha anunciado algo de esta ayuda que usted está mencionando. Sin embargo, pues en un periodo de transición, pues eso es lo que está por verse. ¿Qué va a pasar con estas personas durante un año? ¿Esa ayuda la van a recibir? ¿No la van a recibir? Preguntarle también cómo ve usted esta medida de la nueva administración de Donald Trump de deportar a indocumentados, donde también pues se asocian a personas que están que tienen que ver con delitos de criminalidad. ¿Cómo ve usted esta medida en la que hay mucha gente nuestra ya? Claro que hay mucha gente, está dolorosa, pero es una política soberana de los Estados Unidos de América. Nosotros no podemos interferir en las políticas soberanas de un país. La veo con mucho dolor. Hay mucha gente que ha hecho mucho por los Estados Unidos, aunque esté ilegal e indocumentado, trabajando justamente en los puestos de trabajo que no quieren tener los ciudadanos norteamericanos. Esa ha sido la función de ellos. Han arriesgado su vida, son gente muy generosa, han dejado parte de su familia en el territorio ecuatoriano, han cruzado la selva del Darién, han arriesgado su vida para darle mejor calidad de vida a los suyos en el Ecuador. Son gente que lo que trabajan lo devuelven al país, por eso digo que son los financistas del país. Sin embargo, son políticas que nosotros no podemos interferir, no podemos interferir. Y si esa es la política de los Estados Unidos, hay que aceptarla con mucho dolor y con mucha pena. Por supuesto, si yo estuviera el presidente, iría a hablar inmediatamente con el presidente de los Estados Unidos para ver cómo podríamos mitigar esto, para que estas familias no sufran tanto, porque aquí lo importante es lo humano, más que lo económico y lo político, es lo humano. Y esa gente tiene una gran... O sea, pero no se pondría... ¿No se pondría, por ejemplo, a nivel de respuesta como lo hizo el presidente de los colombianos este fin de semana, que fue ese impasse, esa guerra por redes sociales durante 8 horas? ¿Cómo lo haría usted como presidente? Primero tengo que aceptar la soberanía de los Estados Unidos para tomar una decisión, pues, por el amor de Dios, como que mañana tome una decisión y otro país no quiera aceptar esa soberanía. Entonces, hacer papelones, discúlpeme, es ridículo. Aquí lo que hay que hacer es cuidar a la gente. La gente es lo primero. Papelones como... político, lo importante es la humanidad. Como hacen... Sí, dígame. Bueno, ahora, hablando de deportaciones, candidato, usted ha insistido en que una de sus principales propuestas para su gobierno es precisamente la deportación del expresidente Rafael Correa Delgado. Ha hablado que existe un convenio de extradición con el Reino de Bélgica que data desde finales del siglo XIX, lo ha dicho usted en más de una entrevista. Argumentemos un poco más. ¿Cómo empezaría a cumplir esta promesa que ha sido calificada como una de las promesas estrella de su campaña? A ver, primero no hablo de deportación, hablo de extradición. Hay que extraditarlo a este señor. Y hay que extraditarlo extradición, primero. Nadie está por encima de la ley. Nadie, así haya sido presidente de este país, nadie está por encima de la ley. Es un tema de justicia nacional y un tema de dignidad nacional, primero. Segundo, el tratado de extradición con el Reino de Bélgica data de finales del siglo XIX. Existe entre los dos países. Tercero, el delito que se lo imputa al presidente, el expresidente Rafael Correa, tiene que existir en el Reino de Bélgica. Y existen esos delitos allá. Eso es una condición sine qua non para poder hacer la extradición. Cuarto, tiene que haber sentencia ejecutoriada. Usted no puede empezar un proceso de extradición sin sentencia ejecutoriada. Por eso es que no había la alerta roja de la Interpol. Porque ninguno que se pueda considerar perseguido político o alguien que lo persigan por su etnia o por su religión puede tener una alerta roja en la Interpol.
Aquí tiene que trabajar la Meripol con la Europol, con la Interpol, contra sentencia ejecutoriada de delitos que nada tienen que ver con persecución política, que están sentenciados y ejecutoriados por la Corte Nacional de Justicia. Aquí lo que ha faltado, digámoslo claro, es la voluntad política para tomar la decisión y extraditarlo. Eso es lo que ha faltado. Y se han amparado en una... O sea, usted al presidente... Sí, dígame. Al presidente Kronfle, en el caso de que así lo decida el pueblo ecuatoriano, ¿cuánto le tomaría tomar todos estos recursos que me ha mencionado para traer de vuelta, para que enfrente la justicia como se debe, a una persona que ha sido sentenciada ya, en este caso Correa? ¿Cuánto le tomaría? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? La Corte Nacional de Justicia para impulsar esto de gobierno inmediatamente. El proceso y los tiempos para traerlo no dependen... No sería tan breve. No, inmediatamente comenzaría con esto. Ahí está, no dependen de mí. Yo no le puedo decir cuánto tiempo me va a tomar extraditar porque es un proceso. O sea, voluntad suya existe, pero de ahí hay un proceso. Es que hay que cumplir el proceso. Ahora, hablando del sistema... de brazos, ese es el problema. Porque todo el mundo habla y nadie hace. Como empresario que soy, yo vivo de los resultados, no vivo del bla, bla, bla. Conmigo van a haber resultados en este país. Hablando de la justicia, como parte de su plan para enfrentar un poco la crisis que hay en el sistema judicial, usted ha planteado hacer una nueva consulta popular. Otra vez una consulta popular, tomando en cuenta que cada 2 años en el Ecuador estamos yendo a consultas, a referéndum. En 18 años, 11 consultas populares y referéndum que han costado más de 110 millones de dólares al país. ¿En realidad usted cree que sirve para algo el hecho de que los ecuatorianos vayan, respondan sí o no a una pregunta? ¿No le parece que es un gasto excesivo o usted cree en la eficacia de las consultas populares? ¿Cuánto vale la vida humana? No tiene precio. ¿Cuántas vidas se pierden por falta de decisión? Le voy a poner un ejemplo para graficar. Los Estados Unidos hace cientos de consultas populares todos los años. La voz del pueblo es la voz de Dios. Nadie mejor que el pueblo para decidir. ¿Qué es lo que voy a preguntar? Le voy a poner un solo ejemplo para que usted vea que el costo es lo de menos frente a lo que significa el costo de perder una vida o seguir en esta inseguridad en el Ecuador. Pongamos un ejemplo nada más. Le voy a preguntar a la gente, ¿usted está de acuerdo que los jueces y fiscales corruptos que sueltan a los delincuentes de la cárcel vayan presos con las mismas condenas por el mismo tiempo que esos delincuentes que soltaron? Vamos a ver qué nos contesta el Ecuador. Porque el círculo de seguridad se rompe cuando el patrullaje preventivo, las medidas preventivas no funcionan. Después vienen las medidas de inteligencia y contrainteligencia para detener a los delincuentes. Van a las cárceles. Sabemos que son los centros de operaciones delincuenciales y no hay inhibidores de señales de celular. Y nos dicen que el Estado no puede controlar una cárcel. ¿Usted cree que somos tan tontos los ecuatorianos para creernos que el Estado no pueda controlar una cárcel y no hay inhibidores de señal cuando sabemos que son las oficinas de la delincuencia? Desde ahí operan. Y encima de eso vienen los jueces y fiscales y sacan los delincuentes como que si fueran cuartos de hotel. Tienen que ir presos, pues. Eso le voy a preguntar a la gente. El Consejo de la Judicatura, que es, entre comillas, el administrador de justicia del país, para sancionar a los jueces y fiscales corruptos, no los sanciona. Y no hay quien sancione a esos miembros del Consejo de la Judicatura. Por eso lo quiero eliminar también en una consulta popular al Consejo de la Judicatura, porque están para poner orden en el sistema de justicia, no para mandar por pendrive las sentencias a los jueces con presión política, que es lo que han hecho últimamente. El Consejo de Participación Ciudadana, otro mamotreto que se creó el gobierno de Correa, para disque de ahí elegir democráticamente y con la ciudadanía a las autoridades de control, fiscal, procurador, contralor, superintendentes de compañía, de bancos, de la economía popular y solidaria, etc. Otro mamotreto, botín político. Fluyen para un lado, para el otro, se acomodan, eso también se tiene que acabar. Los sectores estratégicos en el Ecuador, mire la crisis energética, decidieron declarar sector estratégico la energía, la producción de energía eléctrica, sector estratégico. ¿Cuál ha sido el resultado? Mire Colombia, en cambio, cómo funciona el tema energético. En el Ecuador, estatismo, no funciona para nada. Apagones de 14 y 16 horas al día. ¿Hasta cuándo este modelo caduco de Estado,
Conmigo las cosas van a cambiar y van a cambiar de verdad, porque yo no soy demagogo, yo no vivo de la política, yo no vivo del bla, bla, bla. Yo vivo de los resultados y el Ecuador conmigo va a tener resultados. Porque esto no es de bailar en el TikTok ni de mentirle a la gente, ni ocultarse atrás de gafas oscuras. Esto es de trabajar. Bueno, pero usted también tiene sus videos. Ahora todo es en redes, candidato. Casi todo es en redes, en campaña. Eso también. Dos factores, decían los analistas aquí. Claro, ha migrado. Pero estoy puerta a puerta con la gente, escuchando a la gente. Ha migrado. Pero también el tema de seguridad, dicen algunos analistas, también ha hecho que la situación de campaña cambie un poco. Estamos con el candidato Henry Kronfle, aspira a llegar a la presidencia de la República. Hablemos de la prevención, la reacción delincuencial internacional. Cero impunidad, que usted ha dicho, como parte de su lucha contra la delincuencia. Usted dice en el primer punto que va a aplicar un plan de patrullaje en todos los barrios del Ecuador, para cuál es necesario tener, y ha puesto esta cifra, 1.871 patrulleros en funcionamiento. Nuevamente, ¿cómo se va a financiar? ¿Cómo usted dice esto va a ser para los patrullajes? Y el hecho de patrullar, ¿qué nos ha dejado esto de los estados de excepción y todo, que prácticamente hemos tenido esta vivencia extendida durante mucho tiempo? A ver, Ruth, déjeme primero decirle la gran falencia que existe como justificación por la falta de capacidad de la ejecución presupuestaria, que es que dicen que aquí no hay dinero. ¿Cómo se va a financiar? La Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa tienen 5.800 millones de dólares al año disponibles. Y se les dio 1.080 millones más en una contribución temporal por seguridad desde la Asamblea Nacional por este estado de excepción que está viviendo el país de conflicto interno armado. Plata no falta. Ojo, porque ya estamos cansados que se le eche la culpa que aquí falta plata. Segundo, el estudio viene de la propia Policía Nacional. Los circuitos y subcircuitos de las diferentes zonas, como está dividido el país, demandan 1.871 patrullas para estar en todos los barrios del Ecuador 24/7. Pero se necesitan las patrullas. Hoy no hay la patrulla, no hay el diésel para la patrulla, no hay el rancho que es el alimento para el policía, no tiene la dotación el policía, no sirven los radios de la policía, las telecomunicaciones no están actualizadas a la última tecnología, no hay inteligencia y contrainteligencia que esté funcionando. Los delincuentes se van de la cárcel previo a la Navidad y nadie sabe lo que está pasando, y cuando los detienen van a las cárceles y se fugan o se salen de las cárceles porque los jueces los sacan. Entonces, no hablemos de que aquí no hay plata, aquí no hay capacidad ni una gestión integral en lo preventivo. La militarización de las fronteras tampoco existe, el control del mar tampoco existe, la integración de bases de datos internas y con los países vecinos tampoco hay. Aquí en el Ecuador no se puede transportar fruta, escúcheme bien, de un comerciante que necesita una guía especial o para mover ganado, pero la droga a diestra y siniestra se transporta por todo el país. ¿Qué es lo que pasa en este país? Eso es lo que hay que corregir. ¿Cómo es posible que eso se esté dando? 4.3 millones de niños, para que usted sepa, candidato, no pueden estudiar en las escuelas fiscales y fiscomisionales rurales, porque esas escuelas es donde opera la delincuencia organizada. ¿Dónde están las autoridades para militarizar y poner policías en esa escuela? 6 de cada 10 niños de entre 9 y 19 años son reclutados por las bandas organizadas de delincuencia. No hay actividades extracurriculares. Claro, es que es una realidad en donde hay que trabajar. Arte, no hay deporte, no hay nada. Hay que trabajar a fondo. Claro, no solo patrullaje, educación, todo un sistema. Candidato, se nos está cortando un poco el tiempo y en esto quiero su precisión en la respuesta, porque quiero no dejar de tocar lo de relaciones internacionales. Usted considera, y lo he escuchado, que es necesario restaurar las relaciones con México, pero se niega a que la condición incluya el salvoconducto de Ecuador al ex vicepresidente Jorge Glass para que viaje a México. ¿Cómo se podría hacer si justamente la presidenta Sheinbaum ha dicho que esta es una de las condiciones? ¿Cómo lo haría usted en el caso de llegar a Carondelet? Por ejemplo, la llamaría a Sheinbaum, a la presidenta Sheinbaum, ¿y qué le diría? Que la condición que pone el Ecuador es que el señor Glass tiene que
cumplir su condena en la cárcel, y ojalá que pronto esté con el señor Rafael Correa cuando lo extraditemos en la misma celda, ese par de compañeritos del comunismo que ahora se llama socialismo del siglo XXI, le diría que el delincuente tiene que cumplir su condena. Las embajadas no son para refugiar delincuentes en ninguna parte del mundo. El delincuente tiene que cumplir su condena. Y sí, tengo una estrategia para conversar con ella, que por supuesto no la voy a develar públicamente, para poder restablecer las relaciones, porque el problema no es entre los pueblos, no es del pueblo de Ecuador con el pueblo de México, el problema es entre gobiernos, y para eso se puede conversar. Y hay otras opciones para resolver el problema que las tengo en mente y que no las voy a divulgar por este medio, porque lo haré en su momento cuando tenga la posibilidad de conversar con ella. Gracias, candidato Henry Kronfle, representando al Partido Social Cristiano en las próximas elecciones del 9 de febrero en Ecuador, por haber estado con nosotros aquí en el canal internacional NTN 24 para América Latina. Hasta una nueva oportunidad, candidato. Muchísimas gracias y ojalá que el Ecuador pueda volver a tener presidente. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias también. Vamos a una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos para hacer un poco el análisis de todas las propuestas que ha presentado el candidato Kronfle. Antes, 9 de febrero, hay que acercarse a votar. Sí, los ecuatorianos debemos ir a votar con nuestra cédula de identidad, pero lo que no hay que hacer ese día es, por ejemplo, votar en estado etílico. Desde el mediodía del viernes 7 de febrero, previo a los comicios, va a entrar en vigencia la prohibición de vender, distribuir, consumir bebidas alcohólicas, también conocida como la ley seca, que se va a extender hasta el mediodía del 10 de febrero. Quien incumpla esta disposición de la ley electoral deberá pagar una multa equivalente a $235, es decir, 50% del salario básico unificado, que para el 2025 es de $470. Ya volvemos luego del corte. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con más de Ángulo. Después de presidir brevemente la Asamblea Nacional, Henry Kronfle quiere llegar ahora a Carondelet. El empresario Henry Kronfle entró en la política de la mano del Partido Social Cristiano, ahora justamente su carta presidencial para el 2025. Ha estado hace un momento el candidato presidencial que propone reforzar el sistema de justicia a través de una consulta popular, aumentar la producción petrolera y también reducir los impuestos. Están conmigo ya en pantalla para analizar un poco estas propuestas. Caroline Ávila, analista política, le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Caroline. Muchísimas gracias, querida Ruth. Siempre un placer recibir esta invitación y pues con el mayor de los gustos. Gracias por estar aquí. También tenemos a Ignacio Loor, él es consultor político en estrategia y comunicación de campañas electorales y de gobiernos. Gracias por estar con nosotros. Ignacio, bienvenido. Voy a escucharlos entonces a los dos. Caroline, empiezo con usted. ¿Cómo ha visto las propuestas, bueno, ya conocidas del candidato Henry Kronfle, pero ha dicho algunas cosas, se reafirma en lo que es la consulta popular? Por una parte, de ahí hablando un poco en materia internacional, llamaría al presidente Trump sobre cómo restaurar la relación con México, que dice él es importante hacerlo, pero sin embargo justamente una de los puntos para que esto suceda es la situación del ex vicepresidente Jorge Glass, detenido precisamente por ser sentenciado por la justicia ecuatoriana. ¿Qué decir de las propuestas del candidato Henry Kronfle, Caroline? Bueno, están dentro de la línea, como tú muy bien lo dijiste, que ya habíamos escuchado del Partido Social Cristiano, las mismas tesis asociadas, por supuesto, ideológicamente con la derecha, hoy incluso presentadas en un formato quizás un poco más dinámico a propósito de los tiempos y haciendo una lectura bastante rápida de la urgencia sobre el tema migración. Es quizá de los primeros en abordar que es una problemática que seguro va a golpear a la población
inflación en el Ecuador. Y yo coincido con tu preocupación respecto de reducir impuestos versus déficit fiscal que intenta responder de alguna manera al candidato. Yo le agregara solo un detalle adicional que me queda a mí, por supuesto, resonando. Alberto Acosta Burneo menciona hace pocos minutos atrás que el momento en que los 31,000 migrantes ecuatorianos que ya están con orden de deportación, porque ese es un hecho, diremos así, en efecto regresan, la estimación económica es que al menos se reduce en un 4% el valor de las remesas, el rubro por remesas que nosotros recibimos. Tú sabes que nuestra economía de alguna manera sigue dependiendo de ese importante ingreso. Estamos hablando, dice Alberto Acosta, de 200 millones anuales. Y esto no es menor, sobre todo si luego se extiende hacia la planificación que tiene, que incluso hablaríamos de más de 100,000 ecuatorianos deportados. El año pasado, el 2024, el registro de deportaciones estaba solo los 13,000 y estos 31,000 serían, me imagino, ejecutados en este año como mínimo. Entonces, cualquier planificación económica en el caso del país tiene que tomar en consideración esta reducción de ingresos por la condición crítica que este momento se está viviendo ahora. Sabemos de los 31,000, pero no sabemos, por ejemplo, Ruth, de los dramas internos que en este momento ya están pasando. Yo vengo de Cuenca, yo vivo acá en esta ciudad que pertenece a las provincias que más han sido golpeadas por la migración. En este momento ya estamos recibiendo niños en escuelas que están dejando su situación de escolaridad en Estados Unidos por las presiones que están recibiendo y ya están viniendo acá. Es decir, cualquier candidato o candidata que quiera postularse en este país tiene que pensar ya con eficiencia un programa para recibir a los migrantes. No le queda de otra. Y esto es en lo social, claro, en lo laboral y en lo económico. Es un programa integral. Exacto. Totalmente. Es un programa integral, sistema, la educación, donde también, muy bien Caroline ha citado, ha traído a colación esto de las familias, de quienes regresan, los niños, bueno. En fin, todo lo que se va a acomodar y desacomodar también en el Ecuador con este envío, esta deportación que se está haciendo de nuestros compatriotas desde los Estados Unidos, precisamente como parte de estos decretos que ha firmado el presidente Donald Trump. Ignacio Loor, lo escucho, ¿qué nos puede decir de las propuestas que ha lanzado el candidato Cronfle? Bien, coincido con Caroline, importante que un candidato presidencial le hable al tema de migración, es un nicho que no había sido abordado por anteriores candidatos, cosa que le va a dar una cierta ventaja ahí. Ahora, hablar de los migrantes no significa que eso te va a garantizar un crecimiento importante, pero probablemente podría sí ponerte en la agenda mediática. Lo otro llamativo es que Cronfle insiste en el anticorreísmo. Desde mi punto de vista es una discusión agotada, sin lugar a dudas, porque Daniel Noboa tiene gran parte del anticorreísmo y ahora Andrea González también se perfila como un candidato, una candidata anticorreísta, y ahora Cronfle insiste en atacar a ese elector que desde mi punto de vista es un elector que ya ha tomado una decisión en torno a quién votar. Ahora, Caroline, con respecto a lo que dice y esto de la reducción de impuestos, ¿cuán viable es? ¿Cuánto ha servido para la recaudación tributaria? Porque esto está en cifras y se aspira una cifra grande para el 2025 en cuanto a la recaudación tributaria. Esto de lo que parecía en su momento pues descabellado, del 12 al 15% del IVA, también sacar ciertos rubros para lo que tiene que ver en la atención a seguridad. ¿Cómo está esta situación que dice el candidato? No es necesario, plata hay, no es necesario ponerlo en impuestos, a la gente no hay que golpearles el bolsillo. Sin embargo, hay quienes, o políticos de actuales administraciones que dicen no es tan fácil como eso. Es cuestión de preguntarle al ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, otro ministro cuencano a propósito, y es porque allí sí nos hace falta más información y ahí hay una deuda pendiente la administración de la asamblea, de la misma asamblea de Cronfle, hay que decir las cosas como son, pero también le corresponde a la asamblea que está dirigiendo a este momento el correísmo.
poco se ha fiscalizado sobre el uso de estos recursos solicitados, aprobados por la misma Asamblea y que sin lugar a dudas han apretado económicamente a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y cuando nos comenzamos a mirar solamente las cifras en materia de inseguridad y violencia, sí es que ha habido reducciones, han habido en ciertos rubros, en otros han habido aumentos. Por ejemplo, de manera concreta, algunos hablan que los homicidios violentos diremos que las muertes violentas han reducido, pero hay un incremento en sicariatos, hay un incremento en extorsiones, en secuestros, y este tipo de circunstancias no están reflejadas con el esfuerzo que las familias han tenido que hacer al pagar, como tú muy bien lo dices, 3 puntos más del IVA. De hecho, en este momento se discute ya que enero podría convertirse en el mes más violento de los últimos años, con 600 muertes violentas. Entonces, todo esto da cuenta de la falta de transparencia sobre el uso del dinero. Es fácil decir plata hay, pero me parece que la misma clase política le debe al Ecuador una transparencia adecuada, una fiscalización adecuada, diremos así, de lo que se ha hecho en el conocido Plan Fénix, cuyas evidencias siguen estando, me parece a mí, en el debe, pero entre otras cosas por la falta de fiscalización que en esa materia no ha recibido el gobierno de Daniel Noboa. Me voy a ir a una pequeña pausa comercial, después regreso con Ignacio y su criterio con respecto a esto también de no generar más impuestos que propone el candidato Kronfle y hablar sobre lo que está diciendo Caroline, falta de información, falta de transparencia quizás para saber un poco más sobre este rubro que fue aumentado precisamente para atender, entre otros problemas, el problema que quizás más nos agobia, que es la inseguridad en Ecuador. Volvemos luego del corte comercial. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Ignacio Lor, su turno para hablar un poco sobre esta propuesta del candidato Henry Kronfle de disminuir lo que son los impuestos y a propósito de este incremento del IVA que se dio en el 2024, del que dice Caroline todavía pues a lo mejor falta un poco de transparencia o que trascienda más la información en el Ecuador sobre la efectividad de las recaudaciones que se están haciendo en materia de seguridad. Sí, mire, el tema de bajar o subir el IVA es una narrativa que hoy por hoy no está entre el ecuatoriano común. Es decir, no va a ser la discusión más trascendental en estos momentos entre el electorado ecuatoriano, que se discute más sobre el tema de seguridad, incluso en otros clivajes, lo nuevo versus lo viejo, anticorreísmo versus correísmo. Así que me parece que el tema de Kronfle, de decir que no más impuestos, no me parece que vaya a ser una propuesta que vaya a golpear al elector para intentar torcer pues, su votación. Ahora, el término del tema del 3% habría que verlo en otros términos también, y es cómo ese 3% que el presidente dijo que iba a ser destinado para el tema de seguridad, cómo se ha traducido eso realmente en resultados. Y es allí donde siento que ningún candidato ha logrado hacerle entender al electorado que ese 3% no ha ido donde tuvo que ir. Y es allí donde Kronfle me parece pierde una gran oportunidad, porque y tiene una interesante propuesta, pero no logra todavía conectar con el electorado que dice, ok, me subieron 3% el IVA, pero no estoy viendo que la seguridad haya mejorado. Ningún candidato ha capitalizado esa narrativa. Ningún candidato lo ha dicho, tampoco se vio en el debate electoral. Caroline, quiero remontarme a lo que fue el debate electoral, hablando de Henry Kronfle, como lo expresó cuando empezó a hablar de su mano dura que va a tener en contra de la delincuencia, entre otras cosas, y hablaba esto de modernizar el aparato estatal. Aquí también lo ha dicho, no queremos pipones, queremos hacer que todo se maneje por aplicaciones, para que no esté el cuñado, el tío, el abuelito de no sé quién por recomendación. ¿Qué tan viable es esa propuesta también que lanza el candidato Kronfle con respecto a esos salarios que dejarían de pagarse a los denominados pipones?
Creo que siempre es válido, ¿no? Siempre es muy, muy importante hablar sobre la corrupción. Está dentro de los problemas que la sociedad lo coloca como tal en cuarto lugar. El primer lugar es la inseguridad, por supuesto, pero el segundo y el tercer lugar están asociados a los temas económicos. Estamos hablando de la pérdida de empleo y la problemática económica. Por lo tanto, si sumamos esos dos que están dentro del eje económico, igualan a la preocupación que tiene la población sobre inseguridad. Entonces, aquí quizás yo discrepo un poquito con el colega, porque no por nada, no solamente es el Partido Social Cristiano el que habla sobre la necesidad de reducir impuestos, sino es una promesa, diremos, que está bastante compartida entre otras candidaturas, por supuesto, excepto la de ADN, porque ha sido el causante de este espacio. Entonces, creo más bien que lo que les ha hecho falta, y eso con toda certeza coincido, en ser más efectivos en ese detalle, en ese reclamo, porque no es un tema menor en la preocupación de las familias. Hoy en día, por ejemplo, a partir de los apagones, el resultado es incluso más de 200,000 empleos perdidos, si no me equivoco el dato, y esto no es poca cosa en una población que además está, de acuerdo a los datos del FMI, con un crecimiento negativo, es decir, las condiciones económicas, tanto en lo macro como en la microeconomía, golpean y mucho. Entonces, ahí se entiende el relato de otras tiendas, de otras campañas, no, por supuesto no la de ADN, pero que sin lugar a dudas les falta eficiencia. ¿Por qué digo que les falta eficiencia? Porque los números que en este momento enfrenta, diremos ya casi en la recta final esta campaña, favorecen a solamente dos propuestas. Y en este caso, la segunda, la de Revolución Ciudadana, aunque ellos dicen que van primero también, pues lo que hace Luisa González es permanentemente recordarle a la gente las condiciones de inseguridad, las condiciones de violencia y la falta de dignidad, que eso de alguna manera ha sido parte de su relato. Ya. Ignacio, hablando del correísmo que lo ha traído a colación Caroline, una de las propuestas estrellas de Henry Kronfle es la extradición de Correa. Y con eso, siempre pues hablando hace un momento de lo que significa el hecho de ese electorado que no está alineado con el correísmo en el Ecuador. ¿Cuánto pesa esta propuesta de aplicar el convenio de extradición con el Reino de Bélgica, que ha dicho desde el siglo XIX? Dicho, la voluntad existe, pero claro, también habló de que son procesos sin dar tiempo. Sí, solo una puntualización en el tema económico. Cuando digo que el tema de impuestos no está dentro del debate público, no me refiero al tema económico. Me refiero a los términos, ¿no? Claro que a la gente le preocupa llegar a fin de mes, es la segunda preocupación, pero no me refiero a que la gente esté hablando muy bien en el focus group que nosotros hacemos de 2-3% de IVA, subir varios impuestos, así no habla la gente. Digo, para puntualizar ese tema, sino es el tema económico. ¿Cómo hago yo para llegar a fin de mes? Sin ningún candidato le ha explicado a la gente cómo mejorar ese tema. Por tanto, hoy tenemos una elección extremadamente polarizada. En cuanto al tema del anticorreísmo, a mí me parece que es una vertiente ya ocupada por lo menos en un 90%, digo, ponderando un poco la votación. ¿Y quién capitaliza la mayor cantidad de votación anticorreísta? A Daniel Noboa, lo dicen los estudios. O sea, Daniel Noboa es el que rentabiliza en mayor parte, en mayor medida, la votación anticorreísta. Por lo que el discurso de meter preso a Correa, traerlo de vuelta, es un discurso que ya es un elector que ya lo tiene ocupado. No vas a crecer mucho, no va a tener impacto dentro de Kronfle el tema. Hubiera preferido, no sé, que hable al votante que está en medio, que no está ni entre el correísta ni el anticorreísmo. Gracias. Voy a la pausa comercial. Enseguida volvemos. Esto es Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Más de 13.7 millones de ecuatorianos vamos a tener que ir a las urnas el próximo domingo 9 de febrero para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Voy a agradecer a quienes han analizado las propuestas dadas aquí en NTN 24 por el candidato Henry Kronfle. Me ha acompañado Caroline Ávila, analista política. Gracias, Caroline. Hasta una nueva oportunidad. Y el criterio también lo voy a agradecer de Ignacio Lorbera, consultor político de estrategia y comunicación de campañas electorales y de gobierno. Me despido, soy Ruth del Salto. Nos vemos en una siguiente emisión de Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.